Habemos un muy buen número esta mañana aquí juntos para proclamar que Cristo ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado entre los muertos. Y esa es nuestra predicación de un Cristo vivo, de un Cristo que no se quedó en la cruz. Cuando fuimos de otra forma de fe, de otra creencia, nos quedábamos hasta el Cristo crucificado, ¿no es cierto? Hasta ahí nos quedábamos, llorando, desconsolados. Así era nuestra fe anterior para muchos de nosotros. El Cristo derrotado, crucificado, muerto, y todos llorando, guardando luto eterno, ¿verdad?, de nuestras vidas. Pero cuando nos acercamos a la bendita palabra del Señor, descubrimos que ni lo derrotaron, ni tampoco fue que pobrecito, ¿verdad? Y que al subir al Gólgota cargando una cruz, no iba derrotado, iba victorioso. Iba victorioso. ¿Sabía usted eso? Ciertamente físicamente golpeado, maltratado, terriblemente maltratado, ciertamente, pero nunca derrotado, porque Él no puede ser derrotado, jamás. Él tiene en su corazón un amor tan grande que lo hizo entregarse a sí mismo. Él declaró: ustedes no me quitan la vida, yo la doy. Fíjese, ¿cuál es la diferencia? De uno que lo toman, lo arrestan, lo golpean, lo injurian, lo abofetean, lo dañan por todos lados, ¿verdad? Y lo cuelgan en una cruz y ahí se queda triste, que esa es la historia que escuchamos en la tradición, a uno que desde mucho antes en su ministerio, es más, él lo supo siempre, pero desde mucho antes en su ministerio, Él anunció a sus discípulos, a los suyos, a los cercanos, y les dijo: miren, muchachos, a mí me van a arrestar y me van a matar y voy a morir, pero voy a resucitar. Y la resurrección, cuando yo me haya ido, les habrá de convenir a todos ustedes, porque cuando yo me vaya de ustedes, vendrá otro que es igualito que yo. Él dice: vendré, a mí mismo vendré, yo mismo vendré, regresaré. Eso es lo que está diciendo. Les conviene que me vaya, les conviene eso. Les conviene que muera y que resucite, que suba y que descienda otro que es igual a mí, pero multiplicado por muchos. Es decir, el omnipresente Dios, el omnipresente Espíritu de Dios estará con cada uno de nosotros. En este de vosotros, dice, de ustedes. Dice, en este momento, dice, yo puedo estar aquí en este momento físicamente con Carla. Decía Jesús, es decir, lo estoy tratando de interpretar porque así fue. Puedo estar con Carla en este momento, pero en este mismo momento no estoy con Fernando. Estoy un tanto limitado físicamente, ¿verdad?, por este cuerpo humano. Pero en cuanto yo me vaya, un poco de tiempo y vendré a cada uno de ustedes y estaré efectivamente con cada uno de ustedes y podrán platicar conmigo y podrán gozarme y podré bendecirlos y podré amarlos y podré estar sustentándolos y podré estarlos guiando y podré consolarlos cuando tengan dolor. Todo eso les dijo mucho tiempo antes de que lo arrestaran, de que lo vendieran y de que lo compraran.
Es decir, este no era un plan trágico, no exactamente, no era un plan trágico. No es la tragedia del Gólgota, no es la tragedia de Jesús, no es el mártir del Calvario, no exactamente. Es la victoria como la crónica de una muerte anunciada por él mismo, citando las palabras del ilustre García Márquez, ¿verdad? Pero era la crónica de una muerte anunciada, la de Jesús. ¿Quién la anunció? Él mismo, anticipando lo que había de sucederle. Y no rehuyó, sino que avanzó con paso firme hacia la muerte. Me gustan mucho esas palabras, porque veo el valor de mi Señor, de mi Maestro. Ustedes creen que me están matando, ustedes creen que me están quitando la vida, están equivocados. ¿Tú crees que tienes poder sobre de mí para matarme? Se lo dijo a Pilato, se lo dijo. No tienes más poder que el que Dios te haya dado. ¿Tú crees que me puedes matar? ¿Tú crees que sobre ti está la voluntad de dejarme ir o de matarme? Hombre, no has entendido nada, y menos tú que eres un gentil, que no conoces la ley, se lo dijo a Pilato. No se dan cuenta que no me trajeron a este lugar de juicio cuando estaba ante Pilato, no se dan cuenta. No se dan cuenta que yo vine por mi propio pie para entregar mi vida para todos ustedes. No se dan cuenta. Así que esto no fue una historia trágica, fue una historia de amor. Cambie el escenario, cambie el sentido y cambie el argumento. No fue la tragedia del Calvario, fue una historia de amor. No hay amor más grande, dijo Jesús, que el que uno dé la vida por sus amigos. De eso estaba hablando, una historia de amor, una historia hermosa. La manera fue grotesca, sí es cierto, pero la ofrenda fue de Dios, de sí mismo. Se ofrendó a sí mismo, entregó su vida para que la miseria suya y mía, la de todos los seres humanos, pudiera ser quitada y pudiéramos ser dignificados. Todo aquel que tiene a Cristo en su vida, que ha creído que Él vino a morir y que le ha recibido en su corazón y que le vive, ha sido dignificado. Si usted tiene a Cristo, si usted ha creído seriamente en Él, si usted le ama, ha sido dignificado, porque vivíamos indignos. Es muy importante comprender correctamente, con el enfoque correcto, qué fue la muerte de Cristo. Podríamos seguir vistiéndonos de morado y de púrpura. Bueno, yo sí vengo así hoy, ¿verdad? Pero podríamos seguir lloriqueando en las casas, en las calles, y volver a reproducir 1000 veces la historia de un martirizar. No hago burla de eso en ningún sentido, es algo muy serio. Pero eso no aprovechará nunca, jamás. Debemos reenfocar que Cristo vino, entregó su vida y lo colgaron, la muerte, en una cruz. Pero la historia más importante, la más importante, morir en la cruz fue el precio que se tuvo que pagar para rescatarnos de nuestras miserias. Pero lo más importante, lo más sobresaliente de toda esta historia, de toda esta verdad espiritual que conmovió el universo entero, es que Cristo no se quedó colgado ahí en el madero. Fue bajado del madero, el cuerpo muerto, el cuerpo físico fue bajado y fue sepultado. El texto está en Juan capítulo 19, acompáñeme por favor. En Juan capítulo 19, ahí en su Biblia, en el Evangelio de Juan.
En el versículo 28 vamos a leer: dice Juan 19:28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Él estaba crucificado, colgado, clavado en la cruz, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Jesús murió. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que habían sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, es decir, Juan mismo, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí hago una pequeña pausa, porque el que está escribiendo es Juan. Y al que se refiere, que dice, el que vio estas cosas, el que fue testigo de estas cosas, es el que está escribiendo. Dice, el que vio y da testimonio. Cuando las iglesias entraron en crisis, muchas veces, en la época de los apóstoles, hubo mensajes como el de Juan, el de una de sus cartas, en el cual dice, ustedes están siendo debilitados en la fe y han recibido muchas historias tergiversadas de lo que fue la vida de Jesús y de lo que es la vida en Dios. Iglesias debilitadas por el engaño, por la obra del diablo, por la carnalidad, por muchas cosas. Pero este pasaje es completamente congruente como cuando él dice lo que nosotros vimos, lo que vieron nuestros ojos, lo que nuestros oídos escucharon y lo que palpamos. Eso es lo que testificamos, lo que contemplamos, fuimos testigos. Dejen que digan lo que quieran los incrédulos, dejen que digan los enemigos lo que se les pegue la gana, déjenlos. Nosotros sabemos lo que hemos sido testigos, lo que hemos visto y oído. Con ese argumento, una poderosa carta levanta Juan para animar a la iglesia. Déjense de filosofías, déjense de rollos, los enemigos siempre estarán, pero lo que nosotros hemos visto, dice Juan, de lo que somos testigos presenciales y que nos maten si quieren, pero no podemos negar lo que vimos. Es poderoso eso. Es como si hoy tú y yo, alguien viniera y quisiera hacernos negar nuestra fe a costa de nuestra propia vida. Solamente si tú has sido testigo de la gracia de Dios, de la obra de Dios, de las obras que hace Él en las personas, si tú has sido sujeto de
gloriosas cosas que Dios sabe hacer si tú has sido testigo. ¿Cómo podrías negar tu fe? Dices, pues tendrás que matarme. Pero ¿cómo negar lo que con mis propios ojos he visto? Habrá quienes nunca han visto nada. Sí lo sabrá. Y dirán, no, pues yo como que medio escuché que decían, pero yo nunca he visto nada, pues yo sí me rajo, yo sí me desdigo. Pero ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha visto sus obras? ¿Quién ha visto cómo Dios hace? Dará la vida por Él. Nunca se irá de Él, jamás. Porque eres testigo. Y esa palabra la usa aquí. La usa Juan. Dice, y el que vio da testimonio. Yo vi, dice, cómo traspasaron el costado de Jesús. Yo lo vi. Yo vi cómo le clavaron, ahí estaba a los pies de la cruz, dice Juan, cuando le traspasaron el alma y le traspasaron el cuerpo y salió sangre y agua, yo lo vi. No me lo contaron. Tremendo, ¿no? ¿Tú darías la vida, Fernando, por algo que no te consta? No lo harías, yo tampoco. Sería absurdo, ¿no? Pero cuando nos consta, Fernando, daremos la vida. Lo sostendremos hasta la muerte. Yo te pregunto a ti, hermano, iglesia, ¿le has visto? ¿Le has visto? ¿Eres testigo de Él, de sus obras, de su poder, de sus milagros, de lo que Él es? ¿Le has visto? Si le has visto, no podrás desertar jamás, nunca, no podrás. Si no le has visto, posiblemente, pero si tú lo has visto, nunca podrás irte, nunca lo dejarás, aunque te cueste la vida. Solamente los que no lo han visto dudarán. Esa es una enseñanza muy importante. Juan dice, yo lo vi. Y Juan padeció y sufrió la cárcel, el exilio, la soledad terrible en una isla. Carlos lo mencionó hace poco en una enseñanza, en su predicación, cómo estaba el exiliado en la isla de Patmos. Y desde allá escribía lo que hemos visto, de lo que somos testigos. Eso predicamos. Digan lo que quieran, yo lo vi. Muy importante este comentario acerca de lo que dice aquí. Y el que lo vio da testimonio, el que vio traspasar a Jesús da testimonio, para que sepan lo que pasó. Sigo adelante con la lectura, dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato, leí mal, dice, era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. ¿Por qué José de Arimatea no se habría, diciendo sí soy de Jesús discípulo, por miedo a los judíos? Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras de perfume. Mucho dinero, ¿no? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Fíjense, los ricos tomaron el cuerpo de Jesús para darle
sepultura correcta. Los ricos y los fariseos. ¿Quién sepultó a Jesús? Los fariseos. ¿Qué eran Nicodemo y qué eran José de Arimatea? Bueno, José de Arimatea quizá no, pero era un hombre pudiente, muy rico. ¿Quién lo sepultó? Un fariseo, su amigo Nicodemo. ¿Se acuerdan de él? Qué interesante es la palabra, qué interesante es esto. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí, en un huerto. Ahí fue donde lo pusieron. El capítulo 20, primer versículo dice, el primer día de la semana, es decir, el domingo, un domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio que quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Cuando se refiere a esto está hablando Juan de sí mismo, es decir, Juan, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ya no estaba. Ya no estaba. En otro de los evangelios, en los sinópticos, se narra esta historia de una manera mucho más puntual y coincide con lo que está hablando aquí Juan. Dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio dos ángeles. ¿Lo puedes imaginar? ¿Lo puedes imaginar? Vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? El Señor estaba ahí. Y le preguntó, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él
le había dicho estas cosas. Se levantó. Se levantó. La teología dice que fue insoportable para la muerte la presencia de Cristo. No pudo retenerlo. No pudo retenerlo. Como lo había predicho y profetizado el mismo Jesús, al tercer día, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La muerte, el estado de muerte, la muerte no pudo enseñorearse de Jesús, nunca. No lo pudo resistir y Jesús resucitó. Él despojó la muerte, el imperio de la muerte que tenía dominada toda la raza humana, de toda la historia. Él le quita el poder, la destruye. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: sorbida es la muerte, sorbida es la muerte. No puede decir muerta es la muerte, ¿verdad? Por eso usa otro término: sorbida es la muerte, aniquilada es la muerte. Cristo la venció a través de su propia muerte, dando su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijo Juan. Ese fue el acto poderoso de Jesús: enfrentar la muerte y derrotarla. Esa fue la victoria de Él y fue la victoria nuestra. Él, al vencer sobre la muerte, a todos los que habíamos de creer en Él, nos estaba otorgando la victoria en ese mismo instante. Ya no hay muerte en nosotros, los que somos de Cristo. Hay vida de Dios. El que cree en Cristo tiene la vida. Ese es el mensaje. La evidencia de que Cristo venció fue la resurrección. Justamente la resurrección es la evidencia del triunfo de Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiera sido uno más de la historia, quizás un muy destacado, un gran profeta, un hombre con una enseñanza maravillosa, poderosa, con principios, con todo lo que había en la enseñanza doctrinal de Jesús, espiritual. Pero si Él no hubiese resucitado, hubiera sido uno de los grandes de la historia, nada más. Pero en esta escena de la vida real, en esta escena donde María Magdalena, mira a quién se le aparece. A la que ilustra mejor nuestra condición sin Dios. Porque todos fuimos Marías como ella. En nuestro pasado hay una María Magdalena, en alguna forma. Me gusta eso. Me gusta que no se le apareció a Nicodemo, que era creyente, a José de Arimatea, que dio su tierra y donó el sepulcro para depositarlo ya muerto. Me gusta que no se les apareció a ellos. Me gusta que se le apareció a una mujer quebrantada en otro tiempo, pero restaurada en Cristo Jesús, como lo somos tú y yo. Como fuimos y ahora somos restaurados. Me gusta eso. Se le aparece a ella esta escena, este momento, cuando ella no lo identifica, porque en su mente humana como la tuya y la mía no cabe la posibilidad de que Jesús esté vivo. Por eso, aunque lo veía, no lo veía. Aunque lo miraba, no podía verlo, porque en su mente ya estaba
cancelada la vida de Cristo. Es decir, tú no puedes estar hablando con un muerto, no puede ser. Supongo que había un poco de bruma o un poco de oscuridad donde estaba hablando con él, no lo sé, pero no lo identificó. Y ni hacía el esfuerzo porque para ella Jesús estaba muerto, ella lo vio colgado en la cruz. Y cuando está dialogando con él, no sabe que él... ¿Te ha sucedido alguna vez que teniendo alguna evidencia de una persona frente a ti no te das cuenta que es esa persona? ¿Te ha sucedido? A veces pasa. Cuando estás bajo el agobio de ciertas situaciones no sabes identificar en esos momentos a las personas. Eso le pasó a María. Es hasta que Jesús le dice, María, pronuncia su nombre, ella lo mira y queda asombradísima. El Señor no estaba muerto, estaba vivo, vivo y más poderoso que nunca. Aleluya, Cristo resucitó. ¿Qué significa para hoy, para la iglesia, para ti? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? ¿Tiene algo de importante para tu vida la resurrección de Cristo o no? ¿Es trascendente la resurrección de Cristo para tu vida o no lo es? Si no lo es, seguramente es porque no lo has entendido, no es por mala intención. Uno no valora o no puede darle su justa dimensión en la mente, en el corazón y en el espíritu a la resurrección si no lo hemos entendido. Esa es la razón. Puede decir, pues a mí la resurrección, pues sí, pues he oído, pero no significa nada, porque no lo has comprendido, pero esta mañana puedes comprenderlo. Y se dimensionará lo que significa la resurrección. Los apóstoles predicaban la resurrección, predicaban la muerte de Jesús y el perdón de pecados. Escuchen, predicaban la muerte de Jesús y el perdón de pecados. Hasta ahí los que les escuchaban decían, bueno, sí, Pablo, sí, Pedro, sí, ok, bueno. Pero cuando hablaban de la resurrección, los tildaban de locos. ¿Se acuerdan? De Pablo ante el rey. Le dice, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. ¿Cómo? Todo lo que me habías dicho estaba bien bonito hasta que me sales con que resucitó. No juegues, Pablo. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Hechos? Porque la resurrección va en contra de la mente natural. La resurrección produce mucho, el asunto de la resurrección produce mucho resquemor ante la mente humana, produce mucha incredulidad. Aquí en el pasaje del capítulo 20 al final está una de las muestras más claras. Tomás, el dídimo. Dice ahí en el versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, fíjate, era uno de los discípulos, anduvo con él, lo vio hacer milagros, lo vio levantar muertos, vio cuando Lázaro salió de la tumba, lo vio multiplicar el pan, era uno de los 12. Dice, no estaba con ellos cuando Jesús había venido la primera vez. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. ¿Sabía que el cuerpo de Jesús traspasaba las paredes?
Él llegó, estando la puerta cerrada, Él entró por las paredes. Era un cuerpo ya no físico, era un cuerpo glorificado con el cual ascendió, ya no era el cuerpo físico. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Si usted se va esta mañana con esas frases, con esa frase, y no la olvida, estaremos contentos. No seas incrédulo, sino creyente. Tú no crees que resucité, Tomás. No lo crees. ¿Quieres las pruebas? Las que tú pediste. Mete el dedo en mis llagas. No seas incrédulo, sino creyente. No dudes. La fe es eso. Es creer lo imposible. Es creer lo imposible. La fe no es nada más decir lo que me cuadra, lo que sí me checa, lo que veo que tiene lógica, eso lo creo. Para eso no necesitas fe. Con eso pues nada más multiplicas 4 por 4, razonadamente. Pero la fe sobrepasa esas cosas, sobrepasa la lógica, sobrepasa el entendimiento racional. Justamente en el límite superior de la racionalidad humana es donde comienza el mundo de Dios, la dimensión de Dios, en lo no razonable, en lo no razonable. Hay un gran problema en la humanidad. Aquí es donde se dividen los creyentes y los no creyentes. Aquí es donde la humanidad se queda atrás y Dios por delante. Aquí es donde se parte en dos toda la creación. En el ser creyente o ser incrédulo. Aquí en este punto es donde divergimos. Aún dentro de la iglesia hay mucha incredulidad. Lo que no es lógico, lo que no es explicable, entonces no. Y justamente Dios, Jesús, fundó una iglesia en medio, como base, la locura, la irracionalidad. Pablo lo dijo, la locura de la predicación. Lo que predicamos, o sea, Pablo, que era un hombre completamente racional, no era cualquier pelado, no. Era un hombre racional, lógico. Dios le mostró la irracionalidad de su reino, de su vida, de su existencia. Dios se lo mostró. Y abandonó su racionalidad. Terminó diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vive este necio que traigo aquí, mas Cristo vive en mí, y todo lo que viva en la carne, es decir, todo lo que yo viva todavía en este razonamiento, lo sujetaré, lo llevaré y lo someteré. Todo lo que vive en la carne lo viviré en la fe, en la locura, en lo irracional, en la locura del Hijo de Dios. ¿Qué predicamos aquí? La locura del Evangelio. Si tú no crees, no creas. Porque el hombre natural no entiende ni puede creer las cosas del Espíritu. Para él son locura. No nos movemos ni predicamos lo racional. Lo racional en este lugar no nos interesa tanto, en el sentido que lo estoy hablando. Nos interesa lo irracional,
lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Y a eso exhorta a Tomás Jesús. Le dice, no seas incrédulo, sino cree. Cree. Deja tus razonamientos para otro día. Déjalos allá afuera. Esta es la dimensión del reino. El reino se mueve en una órbita distinta a tu órbita. Bájate de esa órbita, súbete a la mía y comenzarás a ver la gloria de Dios. Comenzarás a ver la gloria de Dios. A veces queremos ver las cosas de Dios y la gloria de Dios con estos ojos, por eso no vemos nada. Es en el Espíritu. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 5. Sígame, Primera de Corintios capítulo 5, hablando de estas cosas en el contexto de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, sí, dice, en un contexto donde había mucha incredulidad, ya en los tiempos de la iglesia, cuando se había fundado en Corinto, es decir, en Europa, había una iglesia y había filósofos y había pensadores y había discípulos de Platón, de Diógenes, o sea, hombres con mucho pensar en medio de esa iglesia que luchaba porque prevaleciera el cristianismo y el evangelio de la locura. Ahí, en ese lugar, ¿verdad? En esta carta que les envía el apóstol Pablo a los Corintios en Corinto, les dice, además os declaro, hermanos míos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera cosa, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, lo que se profetizó por la ley y por los profetas. Primera cosa importante aquí que argumenta el apóstol Pablo. Cristo murió por mis pecados y por tus pecados. Sobrenaturalidad. No es algo lógico, no lo es. Esa es la predicación del Evangelio, que alguien que haya muerto de la manera que haya muerto en una cruz como lo hizo, ese acto de sacrificio limpia tus pecados. ¿Puedes explicar eso de manera racional? Absolutamente no. Si Él se murió, como muchos incrédulos dicen, como muchos ateos dicen, pues si se murió, pues fue su rollo, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo? Con mis fallas, con mis quebrantos. Él tenía los suyos, yo tengo los míos, y cada quien, ¿no? Un racional dice eso. Y aquí estaba diciendo todo lo contrario el apóstol Pablo, la muerte de Él, la muerte del Cristo, del Hijo de Dios encarnado, otra locura a la mente humana. Me limpió de toda mi maldad y de todo mi pecado. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿De veras lo crees? Si lo crees, es porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra de credulidad en tu mente y en la mía. Solamente así es como se puede creer. Solamente así puede rebasar lo racional. Yo no critico a las personas que no creen, que dicen, la verdad, pastor, la verdad, ya hablando aquí entre tú y yo, no contestando así como en masa, amén, no, sino la verdad es que hay gente que ha venido y me dice, yo no creo, esas cosas que tú predicas y que dice la Biblia,
La verdad, así los chavos dicen, neta, neta, yo no las creo. Y yo no me espanto de que me diga eso. Entiendo que todavía hace falta en esa mente una obra sobrenatural del Espíritu Santo para hacerle creyente. Porque sin el Espíritu Santo, mi querida Rubí, César, Luis Felipe, muchachos jóvenes, sin el Espíritu Santo, por más que quieras, no podrás ver la gloria de Dios. Es su obra. Yo como pastor no estoy afanado en hacerte creer y que creas y sentarte aquí y quiero que estés 10 horas leyendo la Biblia, ahí y híncate y quiero verte no, yo no voy a hacer la obra que el Santo Espíritu de Dios, el cual nos envió Jesús y que fue una realidad, hará en ti, lo hará en el mejor momento y hará que creas lo que no puedes creer hoy. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Muchas cosas de las que hoy predico eran locura a mi mente. Y Dios comenzó a trabajar en mí, me dio unos coscorrones, diciéndome, mira, yo soy Dios a pesar de ti, de tus argumentos, de tus explicaciones. A pesar de eso, estoy muy por encima de tu lógica. Yo soy Dios. Así que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice Pablo, y que fue sepultado y resucitó. Ahí está. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también. Conforme se profetizó, se levantó de los muertos. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Hubo testimonio de la resurrección, no es un cuento chino. Hubo testimonio, lo vieron más de 500 personas. Anduvo 40 días entre ellos. No fue una aparición así como efímera, sino que hubo testimonios. Tomás metió su dedo en las heridas de Jesús. ¿No crees? Toca. Fue verdad. Dice, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me aparece a mí. También le apareció a Jesús, el Cristo vivo y resucitado. Porque yo soy el más pequeño, dice, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy, por la pura gracia de Dios soy lo que soy. Me gusta mucho eso, me gusta mucho. ¿Qué es lo que eres en la vida? Pues soy esto, he logrado esto, he hecho esto y soy un creyente y amo a Dios y soy lo que tú seas. Qué padre, qué hermoso será que todos digamos lo que Dios me ha permitido ser y hacer en mi vida. Solamente es por su gracia y nada más. Es por la gracia de Dios. Lo que pueda yo ser o pudiera llegar a ser en mi vida será por la gracia bendita de Dios, nada más. Eso es lo que está diciendo aquí. Por la gracia de Dios. Dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo, pues antes he trabajado más que todos ellos, o sea que los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, todos predicamos y así habéis creído. No importa quién haya trabajado más, al final dice. Yo he trabajado más que ellos, la verdad dice, pero no importa, eso no importa, eso no importa. Lo importante es que todos juntos predicamos al Cristo resucitado. Maravillosa.
actitud de Pablo. Y luego entra aquí al punto que quiero terminar con ustedes, muy importante. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Fíjese bien la pregunta, el planteamiento. Dice, estamos predicando la resurrección de Cristo. Los apóstoles, Juan, Pedro, Mateo, todos estamos predicando la resurrección de Cristo. Lo vimos todos nosotros. A ellos se les apareció y anduvo durante 40 días, lo vieron. Yo después de ese tiempo, ya habiendo ascendido, también se me apareció. Todos los que hemos estado en la presencia de Cristo, que nuestros ojos lo han mirado, estamos predicando la locura del Evangelio, la fe. Y les dice a los corintios, pero entre ustedes hay quienes no creen. Hay incrédulos entre ustedes que niegan la resurrección de Cristo. Ahí se pregunta él, ¿cómo es que son iglesia y algunos de entre ustedes dicen que los muertos no resucitan? Todo es cierto. La escritura, la profecía, el cumplimiento, la crucifixión, la descripción de Isaías, cómo miró al Cristo que después padeció, todo lo creemos, todo, pero no me digas que resucitan los muertos, eso sí, no me lo digas. Hay creyentes así, que están declarando que no es cierto. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco entonces Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, amados hermanos, vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Agarre su bolsa, agarre su Biblia y vámonos todos de aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, hermanos, no tiene sentido estar aquí reunidos. Usted oyéndome y perdiendo su valiosísimo tiempo, no tendría ningún sentido. Si Cristo no resucitó. Y entonces somos hallados falsos testigos de Dios, dice el apóstol Pablo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, según eso, si en verdad los muertos no resucitan. Si la resurrección no existe, todos los apóstoles y los discípulos de Cristo estamos predicando mentiras y todo esto es un teatro montado y somos defraudadores y todo lo que estamos diciendo son disparates si no hay resurrección de muertos. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, entonces hemos perdido toda nuestra vida en algo absurdo. Está confrontando a los que dicen que no hay resurrección, a los que no creen. Está confrontando eso. Y dice, y si Cristo no resucitó, de acuerdo con esa idea, vuestra fe es vana. Y entonces aún estáis en vuestros pecados. No fuiste perdonado. No fueron lavados tus pecados. No hay esperanza para tus pecados. Te espera la muerte eterna. No eres salvo. Tus pecados están contigo, están vigentes, estás muerto. Eso es lo que está diciendo. Si Cristo no resucitó. Entonces, dice, también los que murieron en Cristo perecieron. Dice, los que murieron en Cristo, los que murieron ya creyendo en Cristo, se fueron a la condenación eterna. Cuando dice perecieron, está diciendo no se salvaron. Fíjate nada más. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sin creer en la resurrección, ¿no? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Si la iglesia no cree en la resurrección de Cristo, qué miserable es. No tiene sentido. Son sociedades humanas. Son sociedades humanas que se aglutinan, que se reúnen sin un Dios. Dios no está invitado porque no se cree en Él, porque no se cree en su obra. La máxima expresión de la obra redentora de Cristo es la resurrección, la más significativa, por encima de su muerte, que no es poca cosa. Pero la resurrección para nosotros es la esperanza, es la evidencia de que hemos creído correctamente. ¿Dónde voy? Acá. Dice, porque, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Una declaración contundente. Aunque ellos no lo crean, Cristo resucitó de los muertos. Es una realidad en nuestras vidas. Y nos van a matar, diría el apóstol Pablo. Y me voy a morir, y me van a cortar la cabeza, me van a sacrificar. Y estoy preso en este momento, y me están torturando en este momento. Pero mi Cristo se levantó de los muertos. Yo lo vi, soy testigo de eso. Primicias de los que durmieron es hecho Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, que es Cristo, nuestro amado Salvador. Póngase de pie.